Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Solari. Con él vamos a hablar sobre todo lo vivido en esta etapa de pandemia en nuestro país, si se han hecho bien las cosas, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué debemos corregir, qué cuidados debemos aún seguir teniendo. Escuchemos esta interesante conversación. De que pase algo nuevo. Doctor, hace 2 años que comenzamos a vivir esta pandemia. ¿Qué balance puede hacernos al día de hoy de lo vivido en todos estos meses? Lo más espectacular de la pandemia a nivel mundial, que yo diría, son los países que entre 7 y 8 semanas sin vacuna controlaron el virus, ¿no? Si estamos a mediados de noviembre y no pueden controlar este nuevo brote que hay en Europa, significa que ese brote debería llegar a Sudamérica a través de Estados Unidos o a través de Brasil, luego Argentina, Chile y después Perú, Colombia. Eso podría suceder en febrero. América Latina se ha concentrado en la vacuna y prácticamente América Latina y el Perú tampoco no hacemos control de la transmisión en la comunidad. ¿Cómo sabemos que no hay ese control de la transmisión comunitaria? Por dos signos. El primero, la variante Delta pasó de 20 a 40%, en ese momento de la última medición 97.5%. ¿Y en quién se multiplica la variante Delta? En las personas. Como yo le ofrezco a los que están vacunados vacuna, y a los no vacunados les tengo que ofrecer control de la transmisión en la comunidad, ¿no? Entonces, y más bien estamos relajando esos cuidados. El primero es la multiplicación de la variante. El primer signo es la multiplicación de la variante, y el segundo signo es que si yo le ofrezco al grupo no vacunado control de la transmisión en la comunidad y a los vacunados vacuna, yo debería pues vaciar los hospitales y que ya no llegue nadie. No, están llegando los no vacunados. Eso significa que el virus sigue paseándose afuera, y estos dos elementos son la prueba de que 7 ministros de salud, increíble, 7 ministros de salud, pero son 6 ministros de salud con 7 gestiones ministeriales, porque hubo una ministra que repitió 2 veces. Entonces son 7 gestiones ministeriales que no han podido hacer control de la transmisión en la comunidad, y eso es terrible para un ministerio de salud. Ahí siguen las mismas personas, cambian a unos, pero no han podido controlar la transmisión. Y más bien se están relajando los cuidados, ¿no? Quitando, digamos, ya algunas medidas que antes se tenían. ¿Está de acuerdo con estas medidas que se han tomado sobre, por ejemplo, solicitar el carnet de vacunación para ingresar a lugares cerrados, públicos? Esta es un poco una forma de presionar para que vacune, ¿no? O sea, se estaría trabajando siempre sobre el lado de la vacunación y no sobre el control del contagio. No hay que mirarlo tanto como si fuera un estímulo a que la gente se vacune. No, es una medida de protección a los que van a estar en un ambiente cerrado y van a respirar el aire común que no va a circular. O sea, es una medida de protección para los que han decidido ingresar. No hay que mirarlo como si fuera una presión para la vacunación. La vacunación sigue siendo voluntaria, ¿no? Pero eso sí, por ejemplo, ya sabemos que en los buses interprovinciales la gente no abre las ventanas, la gente se quita las mascarillas, la gente come, no se la vuelve a poner la mascarilla, no hay control de ninguna clase. Entonces, obviamente, no hay otra solución. Pero recordemos que la última vez que se trató de hacer eso, lo que hacían las personas se iban a la vereda enfrente, a la pista enfrente, y tomaban a los informales, donde no les pedían ningún certificado. A las 72 horas tuvieron que retroceder,
y esto fue una catástrofe. ¿Por qué razón? Porque en uno de los terminales en los que se hizo un estudio, 70% de los pasajeros a los que se les hacía prueba de antígeno eran positivos. Entonces, obviamente, a las 72 horas, como nadie subía, porque se iban al frente con los informales, tuvieron que levantar la prohibición. O sea, el Estado se declaró incapaz para poder hacer ese control. Por eso digo, todo el gasto público en la pandemia, no, la gráfica es cuánto gastó en el sistema sanitario, cuánto gastó fue en la parte sanitaria. Dice que Guayaquil, ¿no? Que fue inmenso su gasto sanitario y logró controlar la pandemia. Aquí están las vacunas en un lado y al otro lado están las 9 medidas para controlar la transmisión del virus en la comunidad. Entonces, en las pruebas, seguimos haciéndole pruebas solo a los que tienen síntomas y seguimos haciendo pruebas rápidas que deberían estar guardadas en un depósito. Nunca hemos hecho rastreos de los contactos por los celulares. Las cuarentenas no han sido focalizadas, sino masivas. Ya no hay control de aglomeraciones en ninguna parte. Las medidas conductuales las van Relajadas. relajando. En los tratamientos nadie sabe si hay stock adecuado o no. Los equipos de protección personal ya sabemos que llegaron a destiempo, por eso se han muerto médicos y enfermeras. No sabemos si hay stock para un brote súbito. La vigilancia genómica recién se comenzó a hacer este año, que permite casualmente saber cuál es la variante predominante. Y la detección del virus en las aguas residuales, la cooperación suiza comenzó a patrocinar este tema, y el Ministerio de Vivienda, que es el que busca el virus en las aguas residuales, porque si comienza a subir en las aguas residuales, o sea, en las plantas de tratamiento y en los colectores, comienza a subir el virus, es obvio que la gente se está contagiando. Esto han sacado solamente, sacaron 4 informes, uno semanal, y de repente, y de ahí ya dejó de salir. No sé, que nadie Es decir, sabe si han seguido ¿en el agua vigilando. está el virus? Claro, la gente que está contagiada y está padeciendo la enfermedad va al baño a ocuparse, y por ahí se elimina el virus, y el virus obviamente se puede rescatar en las plantas y en los colectores y se mide. Eso hicieron los italianos, los españoles en algún momento, para detectar cuán temprano estaba yendo, cuán temprano podía detectarse el virus antes de que hubiese una explosión externa, ¿no? Entonces, de estos 9 puntos con el que se hace el control de la transmisión en la comunidad, Y que no se han trabajado bien. andamos flojeando. Y cuando uno dice, no, hay que fortalecer el primer nivel de atención, sí, pues, pero al primer nivel de atención hay que darle instrucciones. O sea, este es el primer nivel de atención, este es la posta, el centro de salud, esto es lo que tiene que hacer. No, no es que yo lo fortalezco, lo mando al gimnasio, no, no, pues es así. Uno le tiene que dar dinero, le tiene que dar recursos, y tiene que al mismo tiempo darle instrucciones y manuales de qué es lo que tiene que hacer para rastrear el virus en la O sea, comunidad, y no con hemos eso se aprendido controla. nada, doctor. Bueno, y en la parte de la vacunación no están haciendo tampoco barrido vacunatorio. O sea, van sí a los domicilios, pero no es que llegan, se cierra Lima Este o Lima Sur y durante un fin de Se semana se barre. vacuna a todo el mundo. Entonces, así yo consigo territorios libres de COVID. Entonces, si entra un caso de COVID ahí que viene de otro sitio, se diluye, pues, porque todo el mundo está vacunado. Entonces la persona va a ser un COVID leve, va a ser menos carga viral. Entonces, bueno, pero no solamente es eso, es América Latina, en general se ha portado así. Solo hubo una reunión del presidente sudamericano con el presidente del gobierno español y alguien más, pero que no terminó en nada, terminó en una declaración tontita. Porque se estaba hablando también de que era importantísimo que
los protocolos y todos los cuidados se hagan en paralelo, de manera homogénea, ¿no? En países que están cercanos, que hay mucho movimiento entre ellos. No, no hemos tenido ninguna política común. Fíjese, yo estuve hace poco en un estado mexicano, en Oaxaca. Ellos llevan 10 semanas con los colegios abiertos, ni un contagiado. Otro tema. ¿Ya? Y todavía no han vacunado a los estudiantes, ¿no? Han vacunado solamente a los maestros, pero tienen unos protocolos especiales para la escuela. Entonces acá usted ve que hay un debate bizantino, que sí, que no, que arriba, que abajo, derecha, izquierda. Bueno, ¿por qué no van a un sitio donde ya abrieron las escuelas como este que he mencionado, Claro. y aprendes de lo que están haciendo, ¿no? Ver buenas Entonces, prácticas. claro, y siempre, o nunca, por ejemplo, cuántas veces yo pedí en los medios de comunicación que le pidieran a una misión de Taiwán que viniese. Yo tuve la suerte de estar en un webinar con médicos taiwaneses y éramos 20 latinoamericanos, no éramos más. Habían de otros países, pero los latinoamericanos eran una veintena. Y la gente explicó cómo habían hecho las cosas y yo pedía y pedía que por qué no traen una misión taiwanesa, para que vamos a inventar la pólvora si ellos, como están frente a China y ellos tuvieron la epidemia del SARS-1, por llamarle, ¿no? Del SARS en el 2002, los tipos tenían todo listo. Apretaron un botón, ¿no? Metafóricamente hablando, activaron toda la cuestión y rápidamente, como digo, entre 7 y 8 semanas controlaron la transmisión. Entonces, Ahora el cuidado es más ¿cuál es personal. digamos, en qué estamos? Bueno, vacunando, pero sin hacer un control de la transmisión comunitaria, ¿no? Y aún, bueno, aún hay personas que siguen dejando sus zapatos fuera de casa, desinfectando las compras del supermercado, pero ya hay muchos que se han relajado de ese tipo de cuidados. ¿Está bien que lo sigan haciendo o el hecho de que ya estar vacunados da la seguridad de que Bueno, lo que no hay que ser tan estricto? lo que sucede es que las familias, digamos, hacen este razonamiento. Nosotros hemos hecho todo esto y hasta ahora en esta familia nadie se ha contagiado. Entonces, ¿queremos contagiarnos? No, entonces sigamos haciendo. Lo que sucede es que ya ha quedado demostrado, ¿no es cierto?, que el tema de las superficies no es un mecanismo importante de control, que el mecanismo importante de control son los aerosoles. Es cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno exhala. Fíjese, si una persona contagiada con COVID está con mascarilla y el no contagiado está con mascarilla y están a 2 metros de distancia, el riesgo de contagio es 0%. ¿Ya? 0%. Entonces, hoy día, el estar en no compartir mucha gente, espacios con poca ventilación, ¿no? Y eso es uno. Y dos, mantener las áreas bien ventiladas y el uso de la mascarilla. Han salido en septiembre como unos 15, 20 artículos juntos que revisaron en un artículo, y la conclusión de todos esos artículos y de este que los revisó era que la mascarilla seguía siendo el elemento más importante. Ahora hay que advertir en el tema de este elemento importante que Lima está inundado de mascarillas que dice non-medical o not for medical use, o sea, no para uso médico y no son médicas. Entonces, usted puede tener una caja idéntica, tiene una marca de mascarilla, pero en la parte de arriba, grande, dice non-medical, y al costado están vendiendo la que dice medical. La non-medical sirve obviamente solamente para limpiar, pues, ¿no? Protegerse el polvo, los hongos, si uno va a abrir un closet cerrado. O quizá usando Uno la debe doble. usar mascarilla, uno debe usar, si es quirúrgica, mascarilla que diga médica. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted revisa la caja con cuidado, a veces en una letra pequeñita y a un costado dice non-medical. O sea que el propio fabricante sabe que está aprovechando la pandemia para vender
sus productos y enriquecerse, pero está entregando un producto que no es un dispositivo médico, ¿ya? Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay Y la verdad que son certificaciones, alimentos... tienen que ser las mascarillas que tienen certificación, o las KN95, No, o no, las hay que digan KN95, medical. hay KN95 que dice no medical. La Ajá, sí, mayoría, sí, usted sí. vaya a las cadenas de farmacia, y yo solamente en una cadena pequeña, he encontrado mascarillas de 3 pliegues para uso médico. Pero las KN95 que vendían no eran para uso médico. Entonces el ministerio agarra y dice, si usted usa una KN95 o 2 mascarillas quirúrgicas, está protegido del virus. Pero es un escándalo para mí que no digan, ojo, tienen que ser mascarillas para uso médico, ¿ya? Ya, no es posible que el ministerio esté pues en la cuchipanda comercial favoreciendo a la gente que trae estos productos a sabiendas que no son médicos. Bueno, y la Defensoría del Pueblo no dice nada, Ten cuidado con eso. y Sí. nadie dice nada, ni la Fiscalía tampoco, porque si yo inundo un país de mascarillas no médicas en una época de pandemia, podría eso configurar un riesgo para la salud y la vida, ¿no? Un delito, Lo cual finalmente. ahora porque estamos pues en esta etapa del virus a la baja. Pero ¿qué va a pasar cuando este brote europeo llegue acá? Que es inevitable que llegue porque el virus ya Eso le está iba a dentro de los preguntar, ¿está cuerpos de las convencido de que personas. va a llegar y nos puede Debería agarrar llegar. Mire, igual despistados? Estados Unidos tiene más de 60 aeropuertos internacionales. Ujú. Y en México no hay control para ingresar. Cualquiera, no le piden prueba molecular, no le piden nada. En Brasil no tengo idea, pero no van a cerrar. Los aviones viajan llenos, no viajan con un pasajero en una fila, en la otra dos, no, los aviones viajan, si el avión se vendió todo, pues ahí viaja lleno. Ahora, el riesgo de contagio de un avión es menor porque el filtro por el que recircula el aire, bueno, primero que ya no es aire recirculado 100%. La mitad es recirculado y la mitad viene del exterior y pasa por un filtro garantizado 99.9% que mata bacterias y virus. El riesgo de contagio en un avión sería pues que se siente al costado de alguien que justo Contagiado. le tomaron su prueba en un periodo de ventana, en que no salió positivo y que la Ujú. persona pues se quite la mascarilla, que tosa, ¿no? Una cosa así. Pero eso es difícil si es que va a un país donde le están exigiendo prueba molecular, porque si va a viajar a México, que no le exigen ni antígeno ni molecular, podría estar en el viaje de ida con una persona que está contaminada y ya no hay ningún control de ningún tipo, ¿no? Doctor, y sobre los tratamientos que no se estableció durante todo este tiempo uno efectivo, y acaba de salir una pastilla de Pfizer para tratar la COVID-19. ¿Hemos logrado algo nosotros? ¿Hemos logrado Sí, sí, que establecer un protocolo de tratamiento? así como nosotros conseguimos obtener el producto Tamiflu para la influenza, que fue muy útil durante el brote de H1N1, ahora ya hace varios meses que ya yo declaré esto como en abril o mayo, ya habían sido liberados los estudios de fase 3 de molnupiravir, solamente que el molnupiravir, que es un tratamiento también que se da 2 veces al día, costaba $750. ¿Ya? El tratamiento y reduce el riesgo o sea, resuelve el tema en 90% de los casos. Este producto acaba una división de Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, no recuerdo bien, allá hicieron el convenio con Pfizer para poderlo fabricar y vender como genérico. Todavía no han anunciado cuál sería el precio genérico, pero obviamente va a ser, por lo Mucho menos menor. será unas 9 a 10 veces menos, ¿no? Entonces, pero el tema es que no es suficiente tener
esta pastilla, porque todavía no hay una precisión exacta de cuál es el momento para utilizarla. Por supuesto, si yo la utilizo en leve, moderado, me va a funcionar. En los casos que ya están grave o crítico, ya en ese caso el virus ya desencadenó el proceso inflamatorio en el cuerpo y ya el molnupiravir podrá matar el virus, pero el proceso ya arrancó, o sea, dando, va a seguirse dando el tratamiento convencional, ¿no? O sea, a base del corticoide que se demostró que funcionaba. Si la persona tiene riesgo de trombosis, se le va a anticoagular y así sucesivamente. Ujú. Doctor, y esta tercera dosis que ya están recibiendo algunas personas de la tercera edad, vulnerables, etcétera, ¿es necesario que la recibamos todos o está bien que solo la reciban las personas vulnerables? No, porque todos somos vulnerables. Ujú. Los primeros que recibieron la tercera dosis fueron los trasplantados de órganos sólidos, que es la mayoría de los trasplantados, riñón, hígado, ¿no? A ellos se les dio, a todos ya en Estados Unidos y aquí también se dio. La tercera dosis es importante porque se ha demostrado que las vacunas generan una protección de entre 6 y 8 meses. Entonces, por eso se ha recomendado que los vacunados con Pfizer, Moderna, se vacunen después de los 6 meses. Y en el caso de Johnson y Johnson, que es una vacuna de una sola dosis y de baja estimulación de defensa, que sea a los 2 meses, ¿no? Entonces, hay que tratar de aprovechar el refuerzo. Tengo otra cosita para compartir Ujú. con usted. Déjeme, que es muy ilustrativa de qué cosa deberíamos tratar y el ministerio también tratar de hacer. Esto es muy simple. Aquí estamos. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Esta es una vacuna con ácido mensajero. Esto es Pfizer y Moderna. Y esta es una vacuna con virus, como Johnson o AstraZeneca. En el Perú se ha puesto AstraZeneca, en Amazonas, Apurímac se ha puesto AstraZeneca. Sí, ¿Cuál es la claro. diferencia de estas vacunas? Ahora ya se sabe que las vacunas que como Pfizer estimulan la formación de anticuerpos, principalmente, como ve acá esta rayita anaranjada gruesa, pero estimulan poco las otras defensas. Por decirle como una forma metafórica, los anticuerpos son los misiles y Ujú. las células es la infantería. Las vacunas con virus, como AstraZeneca, Sputnik, es al revés. Estimulan mucho a la infantería y poquito a los misiles. Entonces, cuando uno combina una vacuna de ácido mensajero, o sea, Pfizer, con una de virus como AstraZeneca, esa es la inmunidad perfecta porque va a tener muy fuerte inmunidad celular, o sea, mucha infantería Ujú. y va a tener muchos misiles. Esta combinación, por ejemplo, las personas menores de 60 y mejor aún si son menores de 50 que han tenido Pfizer, debieran recibir AstraZeneca que hay en el Perú. En la tercera. ¿Por qué? Claro, la tercera. ¿Por qué? Porque esta inmunidad potentísima ya sabemos que le va a servir muy potentemente para las variantes. Y si ¿Y al nosotros revés también, estamos, doctor? sí, al revés también, podía haber tenido Pfizer primero y ahora AstraZeneca. ¿O AstraZeneca primero y la tercera Claro, ser Pfizer? por A mi ejemplo, hijo, por ejemplo, de 18 le han puesto AstraZeneca. A mi Pfizer. claro, cuando a él le toque su tercera dosis, lo ideal sería que tuviera La Pfizer Pfizer. y a usted al revés. Ujú. No se debe usar AstraZeneca en adultos mayores. Ya por exceso de celo podría ser en mayores de 50, porque en el Reino Unido se descubrió que había riesgo de trombosis.
Ok. Entonces, ¿qué hicieron ellos a los que ya tenían primera dosis y no les había dado trombosis ni nada parecido? A todos les ofrecieron Pfizer como segunda Ujú. dosis y ahí se dieron cuenta de esto que está aquí. Y este es un cuadro que la misma revista Nature o Nature y armó para entender con facilidad lo que los autores de este artículo habían presentado, ¿no? Doctor, ¿y esto Entonces, ya lo sabe el Estado? O sea, por sería, supuesto, yo les he proporcionado esto sería al ideal ministerio. para que, Y he participado también en un seminario del ministerio y ahí no pude presentar el cuadro porque no lo tenía todavía, pero sí he dicho, el ministerio ha puesto en su esquema de vacunación que una vacunación, esto se llama vacunación heteróloga, cuando son dos vacunas distintas, pero hay que ser muy preciso a quiénes. Por ejemplo, en este momento a claro, todo el personal de salud se le está dando vacunación heteróloga. ¿Por qué? Porque todo el personal de salud Sinopharm, recibió ¿no? Sinopharm, claro. Sinopharm no es, digamos, un virus que transporta el mensaje. Sinopharm Ujú, es un virus muerto. ujú. Le decimos virus inactivo porque suena feo, pues una vacuna de virus muerto. Una vacuna de virus inactivo no se ha establecido que tenga el mismo efecto que esto que hemos visto en el gráfico, pero en la práctica yo veo personas que han tenido bajos anticuerpos con Sinopharm y a la hora que se han puesto su Pfizer han pasado al máximo de anticuerpos. Como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tenía dos Sinopharm y tenía 40 y tantos de anticuerpo anti-RBD, que es la parte de arriba de cada púa del virus, Ujú. y 18 días, fíjese, 18 días después de la primera dosis de Pfizer, y ya mis anticuerpos estaban en el máximo, 2000, más de 2500. La máquina ya no podía medir más, ¿no? ¿Ya? O sea, es esa combinación la que se tiene que hacer. Entonces, O debería, sea, al personal de salud, bueno, y no hay que ya usted sabe que yo no me quedo callado, ¿no? Tiene que investigarse seriamente quién es la persona que autorizó, dispuso que se le pusiera Sinopharm a personal de salud mayor de 60 años. Porque en ninguna parte aparece, ni tampoco en la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre Sinopharm, aparece que esa vacuna, Sinopharm, fuera efectiva en mayores de ahí de 60 años. 60. Y efectivamente, no he visto una sola persona con Sinopharm mayor de 60 que haya tenido pues más de 500 de anticuerpos, mientras que sí he visto colegas jóvenes que han hecho 2500, 1400. Eso tiene que Entonces, corregirse. O sea, bueno, no, ya no se le pone al personal de salud Sinopharm. Al personal de salud se le está poniendo ahora Pfizer ah, y se sigue utilizando Sinopharm, pero en personas jóvenes. Lo ujú, ideal sería que cuando esas personas jóvenes les toque su refuerzo, les pongan Pfizer. les pongan la Pfizer para que cumpla, que cubra como usted nos indica. Para terminar, doctor, ¿qué propondría usted hacer de aquí en adelante a la ciudadanía y al Estado? Bueno, el Estado que hagan lo que no han hecho, como por ejemplo el rastreo de los contactos por el Bluetooth de los celulares, y que corrijan lo que están haciendo mal, como por ejemplo seguir haciendo pruebas rápidas o no hacer pruebas a los asintomáticos, cuando ya hay trabajos que han señalado que en una comunidad hasta el 50% de los contagiados pueden ser ocasionados por asintomáticos. Eso es lo más simple para el Estado. Que hagan lo que no han hecho y que dejen de hacer lo que están haciendo mal. Entonces ahí están las 9 medidas. En la Ujú. vacunación, que hagan vacunación por barrido, pero barrido masivo, no que vayan casita por casa a buscar al adulto mayor porque el DNI, no. Tiene que
pedir a la gente que se quede el fin de semana en el distrito y vacunar a todo el mundo. La vacunación que está haciendo, la vacunación por barrio, es fundamental. Y a las familias, lo más importante es no tener reuniones. No tener reuniones y menos tener reuniones y estar todos sin mascarilla. Ahorita el último caso de COVID que he tenido es una persona vacunada y que esa persona vacunada está en una reunión social sin mascarilla un día sábado y el que fulanita o fulanito ha dado positivo a COVID ese día y estuvieron con la persona Claro. el sábado, ¿no? Entonces, asistir solo a reuniones, pues, ultra archi indispensable. No quitarse la mascarilla. Yo atiendo con mascarilla, ¿cierto? O sea, no Así estén quitarse en la aire mascarilla. libre. Así esté al aire libre, porque en el aire libre y está usted con una reunión, la persona puede, usted no se da cuenta y de repente están hablando con una persona, está a 50 centímetros. Claro. Y esa persona, si se fue en micro a esa reunión, ¿a cuántas personas contactó en el camino? ¿50? ¿100? ¿200? Nadie sabe. Entonces, claro, en este momento el virus está a la baja, pero en este momento en Lima provincia, acaba de salir hoy día en los medios, en Lima provincias el 65% de las camas de cuidado intensivo ya están ocupadas. ¿No? Ya están ocupadas. Hay que recordar que a pesar de que el virus está a la baja, en el Perú, de los poquitos que se hospitalizan y que tienden a aumentar, una vez que ya llegó la Delta, que se contagia 7 veces más rápido que otras variantes, de esos que se contagian, casi la tercera parte se va a cuidado intensivo. Y el 80% son no vacunados. Entonces, ¿qué tienen que hacer las familias? Uno, vacunarse. Oye, sí, hay algunas personas que se les vacuna, que les viene como una fatiga, 2 meses. Sí, pues 2 meses de fatiga es mejor que muerto, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, tienen que vacunarse las personas, de ninguna manera usar la mascarilla, y a la hora de comprar su mascarilla, fíjense que la mascarilla tiene que decir para uso médico o médica. No importa si es KN95 o si es Quirúrgica. doble quirúrgica de tres pliegues. Ahorita, un segundito. Sí. Entonces, nosotros, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, si va a darle la mano a las personas en un sitio en el que tiene que dar la mano y hay gente que no usa el puño, bueno, lávese las manos antes. Va al supermercado, al mercado, ¿no es cierto? Y va a tocar los limones que tocó otro, los tomates que tocó otro. Por supuesto que el riesgo de contagio ahí es menor que si usted está pues en la zona de los limones o los tomates, 3 personas aprisionadas como arranchándose los limones y los tomates, obviamente la sugerencia es que le cuesta si el supermercado tiene caño con agua y jabón para hacerse ese lavado, ¿no? Hay que tener, yo creo que esas son las cuestiones principales, ¿no? Fíjese, esta es una mascarilla que le voy a mostrar. Que usted abre la caja y la mascarilla está suelta, ¿no? Está así sueltita la mascarilla y usted no puede distinguir si es para uso médico o no es para Claro. uso médico. En cambio, esta es una mascarilla para uso médico que viene con su sobre. Viene con su sobre, Transparente. no, viene Individual. con su sobre de celofán o de plástico individual. Entonces, esta mascarilla ya ni siquiera el que la va a sacar de la caja, ni siquiera la contacta a las otras que están
en la caja, ¿no? Y eso es una diferencia notable, porque no se olvide que una mascarilla que está manoseada, la mano es muy cochina por más lavada que esté, y se pueden contaminar las otras mascarillas, y después esa mascarilla va a ir La usamos y la contra, respiramos, exacto. así es, va a ir, sí. Y lo otro es que no se olviden de cerrar la mascarilla. A la hora que se pone la mascarilla, tiene que apretarla. Tiene que Alrededor de la apretar la nariz. mascarilla aquí de tal forma que esta parte quede pegada, pegada aquí a la piel, para que por aquí arriba no se Ujú. contamine, ¿no? Eso es Perfecto. fundamental. Yo creo que entre mascarilla, distanciamiento y lavado, en orden de importancia es mascarilla, distanciamiento y lavado. Ese es y no hay que olvidarse, eso no lo dice nadie, que a la hora que uno reingresa a la casa después de llegar con la mascarilla, lo primero que tiene que quitarse es la mascarilla, Ujú. porque viene contaminada por afuera con los gérmenes ajenos y por adentro con los gérmenes propios. Hay que quitársela y voltearla y echarla en una bolsita y después a la basura, ¿no? Se olvide, es lo último que uno se pone cuando va a salir y lo primero que uno Claro que se sí. retira cuando va a ingresar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, ¿Listo? ilustrándonos y dándonos recomendaciones. Muchas gracias. Nos estamos Gracias viendo. también. Saludos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Eso ha sido todo este fin de semana en Te Cuento. Que tengan una maravillosa semana. Y no olviden que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube como Thinking TV Digital. Nos vemos el próximo viernes y este jueves hay Pa'lante. No se olviden, campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los programas que vamos subiendo. Chao, cuídense.